Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios en esta hora. Hemos aquí con un grupo de hermanos del ministerio Voz que clama en el desierto. Un llamado de Dios a todos los hombres para anunciar el evangelio. Y sé que aquí, en este sector, en estos parqueos y en estos negocios hay muchos hombres de habla hispana. Creo que Dios trae un mensaje de salvación. A veces las cosas de Dios se rechazan. A veces se prefiere ver otra cosa, pero el Señor se está acercando en las actividades diarias del hombre para que el hombre reconozca a su Creador y reconozca la condición delante de Dios, el cual juzgará al hombre, juzgará al mundo y con justicia. Para mí es un privilegio. Dios enviará predicadores de habla inglés a las personas americanas nacidas en este país, pero sé que hay hombres que hablan español y es Dios trayendo un mensaje en esta hora. Quiero leer un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, su verso 19. La voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, de mi hermano, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Comenzaré predicando en esta hora con un texto muy conocido, con una parábola muy mencionada, la de rico y Lázaro. Hemos orado antes de venir y por eso comenzamos el mensaje. Todos conocen esta historia y nos narra de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Creo que todas las personas en este lugar, los que me oyen, en los parqueos, en los negocios, saben que si alguien hace banquete todos los días, esa persona tiene que tener una comodidad, un bienestar o un buen patrimonio, dinero en efectivo o muchas riquezas. Y este hombre cada día hacía banquetes, cada día gastaba su riqueza y su dinero. No dice cuánto tiempo la Biblia, pero sí dice que cada día hacía banquetes con esplendidez.
Hay muy pocas personas en estos tiempos que pueden darse a hacer algo así. Yo no conozco muchas personas personalmente, pero sí conozco un poco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, querido amigo, me dice en un libro de la misma Biblia, libro de Esther, dice que hubo un rey poderoso que gobernaba un imperio. Y ese imperio tenía el dominio de 27 provincias, desde la India hasta Etiopía. Gobernaba parte de Asia Menor, Asia Mayor, que es de la India y África. Y este hombre hizo 180 días de fiesta. Era un imperio. No cualquiera hace eso. Hombres ricos les duele gastar su dinero. El hombre rico prefiere guardar el dinero y no gastarlo. Pero la Biblia me narra que este hombre hacía banquetes todos los días y se vestía de púrpura. Y era espléndido lo que hacía por la riqueza que tenía. Hoy en día, el hombre gana el diario vivir, semana tras semana y día tras día, y lo gasta en bebidas, en alcohol, en fiestas, en orgías, en mujeres, en drogas, y no hay temor de Dios. Se conforma con eso, algo que no lo sacia. Pero como todo en esta vida tiene un principio y un final, la Biblia nos narra que este rico murió. Nos narra también la Biblia que había un mendigo enfrente de la casa de aquel rico. Y ese mendigo ansiaba las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Tenía llagas en su piel. El hombre estaba sufriendo. Los perros lamían las llagas de aquel hombre. Nos dice la Escritura que ese hombre estaba en malas condiciones. Y quiero hablar un poco para los hombres que conocen la Biblia o los hombres que le han predicado un evangelio diferente a lo que yo voy a hablar. Tal vez un evangelio de prosperidad, o tal vez un evangelio de que todo va a estar bien. Pero la Biblia me narra que aquí hay un mendigo que murió y fue directamente al seno de Abraham. La condición no es realmente lo que da a entender si una persona es salva o no. El estatus de una persona no significa la bendición de Dios, o la pobreza de un hombre, o lo mendigo de un hombre no significa que Dios está en contra de él y Dios lo maldijo. En ninguna manera. Este mendigo estaba sufriendo en este mundo, y el Señor lo puso como una parábola. A veces dejar el mundo es dejar los deleites. Ese es el pensamiento del hombre en este tiempo, pero no es así directamente. La Escritura nos dice
que si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de recibir a Jesucristo, no es digno de seguir a Cristo. Es un negarse. A veces, cuando alguien se convierte al Señor, cuando alguien recibe a Jesucristo como el Salvador de su vida, el varón de dolores que Dios envió, cuando alguien lo recibe y lo reconoce, tiene que hacer cambios en su vida. Y luego sufre el menosprecio, sufre la separación, sus amistades, sus familias lo desprecian, lo desechan, lo señalan. Ya no quieren convivir con él porque cambió. Lo estoy poniendo como metáfora para el que sigue el camino de la salvación. La escritura me narra que ambos mueren. Muere el mendigo y muere el rico. Quiero aclarar algo. En la historia de la humanidad, en la historia de los creyentes, los ricos se salvan, los pobres se salvan. Los ricos son condenados y los pobres son condenados. ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad está condenada bajo la condición de su pecado. Nuestra naturaleza es completamente en contra de Dios, de sus mandatos y de sus leyes. Y Dios es el creador, el cual puso términos a los cielos y a las estrellas dejó sus mandatos. Al mar le puso límite, a la tierra dio orden de que produzca árboles. Los peces en el mar, Dios dio orden al mar que produjera peces. Pero Dios le dice al hombre, ven a mí, y el hombre le da la espalda a Dios, su creador. Y uno de los pecados más grandes de la separación es el desprecio de Dios. Primer mandamiento en la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el hombre lo sigue despreciando. No le importa a Dios. Por eso quiero hablar de esa condición. Si es pobre y desprecia a Dios, como le dice la Escritura, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Muchos hombres en la historia han sido ricos y han aceptado a Jesucristo como el Salvador de su vida. Y reciben bienes en esta vida de parte de nuestro Dios. Y son salvos por la gracia, por el favor de Dios Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y muchos pobres son salvos solo con una cosa, o solo por un momento, de recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida. Pero así también puede ser condenado un rico sin Cristo y un pobre sin Cristo. Cualquier sea la condición del hombre, va a tener una separación total, como me lo dice la misma Escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, nos dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocían a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo y la salvación
a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este rico aparece en el Seol, en el infierno. Muchas personas no creen en el infierno. Muchos evangelios o muchas iglesias ya no predican el evangelio de verdad. Jesucristo era una de las personas o el personaje enviado por Dios y predicó tanto del infierno como del cielo, y predicó más del infierno que del cielo. Nos dice en Mateo capítulo 5, 31, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Saca tu ojo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala. Córtala de ti. Porque es mejor que entres manco, o es mejor que entres sin un ojo en el reino de los cielos, que seas echado con tus dos ojos y con tus manos en el infierno. Son palabras del Señor. Yo no las estoy quitando. Al contrario, las estoy leyendo, las estoy pronunciando tal y como están escritas. Y el Señor predicó de esto no para hacer temer a las almas, sino para que las almas se arrepientan, porque no es Dios directamente, o no es Dios que está enviando a la humanidad porque Él quiere, sino la humanidad por sus propios hechos se está condenando. La misma palabra nos dice que por tus pecados serás condenado. Nos dice en Jeremías capítulo 2, en su verso 19, tus maldades te castigarán, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, ha dicho Jehová. Querido oyente, la Biblia nos dice, Dios, inspirando a los hombres en sus santas sagradas escrituras, que es el hombre que no teme a Dios y anda en su maldad, y ellas mismas lo condenarán. Y el Señor nos explica en su palabra que es un lugar de tormento, porque la paga del pecado es muerte. Pero amigo, siempre hay buenas noticias para la salvación, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. No hay religión, no hay iglesia que lleve, o nombre de iglesia que lleve al reino de los cielos, sino solamente Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hay paz, hay buenas noticias para hoy, para el oyente. Hoy es día de salvación. Sé que alguien está oyendo en esta hora, en este lugar. Hay esperanza. Hay esperanza para los que están entre los vivos. Y parece drástico o difícil, pero dice que es mejor perro vivo que león muerto. De nada sirve la gloria del hombre, de nada sirve la hermosura, y pierda su alma. Cuénteme, ¿qué recompensa dio el mundo? ¿Qué recompensa dio los placeres de esta vida, que entre comillas decimos que son buenos? En ninguna manera. La paz viene de lo alto. La vida viene de Dios a través de Jesucristo. Esa es la mejor vida. He visto ricos con tristeza en sus rostros y sus familias destrozadas. No tienen paz.
He visto pobres también sufrientes. Roban por hambre y no tienen a Dios. Pero yo he visto pobres felices porque tienen vida en el Señor. Y he visto ricos también aún muy felices cuando tienen a Cristo Jesús, que arregla sus vidas, arregla sus familias, los guía a una vida íntegra y paz con el Dios de toda gloria. Aleluya, alabado sea el Señor. Y escuche, querido oyente, en esta hora, este hombre cerró sus ojos estando con vida y abrió sus ojos en el mismísimo Hades. Y nos dice cómo fue el estado de su alma en el Seol. Nos dice en el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y dice el 23: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El 24 nos dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era un sufrimiento. Esa es la recompensa del pecado. La paga del pecado es muerte. Esa es la recompensa del mundo. Nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa dar al mundo por tu alma? ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa construir una casa? Y cuando uno muere, nada se lleva en esta vida, porque un día nos presentaremos delante de nuestro Hacedor. Ahí se presentarán los ateos. El significado ateo es sin Dios. Ahí se presentarán delante de Dios. Delante de Dios se presentarán todos los hombres, grandes y pequeños. Lo dice en Apocalipsis 20:11. Se presentarán delante de Dios todas las almas, porque se presentarán ante su Creador. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será condenado. Amigo, estamos en problemas. Estamos en graves problemas porque nos presentaremos ante el juez de la tierra, el cual no dejará ni dará por inocente a un culpable. Estaremos delante del Dios de toda la tierra, el Todopoderoso, el que sabe todas las cosas, y aún traerá las cosas en oculto que nosotros hicimos. Él las traerá a memoria. Ahí no habrá abogados. Ahí no habrá acepción de personas. Cada quien recibirá lo que merece. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios, el cual dejó registrado en su palabra un atributo, una esencia de Él, que es misericordia. La misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. La misericordia de Dios está para con los hombres. El hombre necesita un redentor, y el Padre de las luces, el Padre de las dádivas, el Dios eterno,
envió a su Hijo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el que pone su fe en la sangre de Cristo para perdón de pecados, su nombre será escrito en el libro de la vida. Pasará de muerte a vida, de la condenación a la vida, a la verdadera libertad que Cristo nos ha hecho libres. Esa es la buena noticia. Querido amigo, tengo que darte las malas noticias para que temas a Dios, pero te doy las buenas noticias para que alabes a Dios por sus abundantes misericordias para con todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Hijo de Dios hace 2000 años, más de 2000 años, su mensaje fue: arrepentíos y convertíos. Conviértanse de sus malos caminos. Busquen a Dios. Busquen la vida. Obedezcan sus palabras y sus mandamientos. No estarán solos. Dios estará con su pueblo. Pero lastimosamente, como nos sigue narrando la historia, después de la muerte ya es muy tarde. Aquel hombre dio voces y dijo a Abraham: te ruego que envíes a Lázaro y moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y atormentado, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Y nos sigue diciendo la Escritura: y dijo el rico: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Este es el mensaje de hoy. Tenemos la palabra de Dios, desde Moisés, los profetas, los evangelios, las cartas. Dios llama a todos los hombres, desde todo tiempo, de toda generación, a buscar su rostro y a volverse de sus malos caminos. Ese es el evangelio de la vida. Esa es la palabra de la vida a todo hombre. Que Dios ha enviado su palabra para que en su palabra tengan la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo, su Hijo. La historia nos narra que el mendigo tuvo paz, que el mendigo tuvo vida, que el mendigo tuvo consuelo por la fe que tenía en su Creador. Lo usé como metáfora a ciertas áreas de la Escritura. Hubo un hombre que vino a esta tierra también, nacido de mujer del linaje de Benjamín, llamado apóstol Pablo. Él era la escoria de este mundo por llevar el evangelio. Y este hombre una vez dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
como pudo haber visto en la parábola del mendigo lleno de llagas, y el mismo hombre de la tribu de Benjamín dijo: de aquí en adelante ya nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Yo prefiero ser un mendigo llevando las marcas de Cristo y salvar mi vida, que tener todo el mundo en mis manos. Solo en Cristo está la vida. Solo en Cristo está la paz para con Dios nuestro Creador. Dios Padre mostró su misericordia y la mostró a través de Jesucristo. Y todo el que en Él cree tiene la vida. Sea librado, oyente, busque de Jesucristo. Sea librado de su condenación por el pecado. A mí me ha librado. Y Él, lo que una vez comenzó en mí, sé que Él lo terminará. Y una vez veré cara a cara a mi Redentor y mi Salvador, como dijo un hombre que estaba en las peores condiciones de su vida, un hombre llamado Job. Ese hombre, 3 años y medio, con una llaga donde se rascaba con tiestos, un hombre que se le murieron sus hijos, un hombre que le fue quitado todo y estaba en las peores condiciones, humanamente hablando. Fue señalado por sus amigos. Fue ese hombre olvidado por los que lo querían. Ese hombre estaba abandonado. Su ropa fue el frío y su vestidura fue el calor del sol. No hallaba consuelo. Si cerraba sus ojos, el dolor lo despertaba. Sus gemidos lo hacían que se ahogara. Pero ese hombre dijo una vez: sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. Y esa es la esperanza para toda la humanidad. Cristo Jesús. Esa es la esperanza de salvación. Querido amigo que me oyó, le digo: reciba a Jesucristo, búsquelo, corra, salve su alma, porque el mañana no es de nadie. Nuestra vida es como la neblina. La vida del hombre es como la sombra. Hoy es el día de la salvación para todo oyente, para todo el que domina el español. Este es el mensaje en esta tarde. Un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que alerta a toda persona a preocuparse por su alma. Ningún mensaje como el mensaje del Evangelio, que le predica o que le dicta desde principio hasta el fin la condición de la humanidad, el principio de la creación y el fin de todas las cosas. Ningún libro como este. Dios reveló su voluntad en este libro. Con esto cierro este mensaje. Sé que algunos lo oyeron. Un fragmento. Con las oraciones de mis hermanos y mis oraciones, sé que un fragmento hizo que el hombre temiera a Dios. Gloria a Dios.